Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos aquí con muchísimo gusto con Jessica Canales, amiga y dramaturga mexicana. ¿Cómo estás, Jessica? Hola Giorgio, la Besaro, muy contenta de atender tu invitación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, pues vamos a conversar el día de hoy en torno a una obra dramática de Jessica que se llama Tamaulipas, México, sin cuerpo no hay muerto. Voy a comentar un poquillo sobre el contexto de esta obra para poder entrar directamente en materia. Entonces, Tamaulipas, México sin cuerpo no hay muerto, son una reunión de tres monólogos, que son Diana, monólogo que se estrenó en su momento independientemente, Puto por poco hombre, que es la voz del sicario de esta obra, de Pablito, y finalmente de Yo no dije nada, que es un monólogo que también existe, pero que nunca se estrenó como tal, y que juntos conforman la pieza de Tamaulipas, que son estas voces que comparten un hecho común, que es una realidad de México muy cotidiana y muy fuerte, que es el hecho de tener un desaparecido. Esta frase tan paradójica que es tener algo que no se tiene y la imposibilidad de hacer un duelo. Yo soy tamaulipeca, que es una provincia, pues un estado del país, en el norte del país, frontera con Estados Unidos, el primero de la derecha, si ven el mapa. Entonces, es un estado que ha sido golpeado brutalmente por la violencia los últimos 15 años, aproximadamente, ya con mayor ímpetu, pues, y en el cual pues vivimos o somos muchas familias que tenemos un desaparecido, que justo Giorgio subraya eso, que es una parte del texto, ¿no? Curioso que uno tenga un desaparecido, ¿no? Cuando es justo lo opuesto que uno no tiene. Nosotros andamos por la vida sin muerte. Y Tamaulipas, México trata de eso, si es posible o no, o sea, existe la oportunidad de construir un duelo en el caso de los desaparecidos, ¿no? De los deudos de desaparecidos, como es mi caso. Y está conformada, como bien dice Giorgio, por esos tres monólogos que ya en otro momento ahondaremos con respecto a sus momentos de creación. Pero más que de tres estratos sociales, yo lo que planteo con ese trabajo es parar por lo menos una mesa en tres patas, ¿no? Que somos los que quedamos luego los desaparecidos, los, los delincuentes llamados de cuello blanco y los que ejecutan, pues, ¿no? El brazo armado de los grupos delictivos. Entonces, es eso básicamente lo que sostiene el discurso de Tamaulipas, México. Y es Tamaulipas, México, porque es México, pues, es decir, es como hacer de un íntimo punto de partida a abrirlo fuera, ¿no? Es decir, la obra está situada en Tamaulipas, es una obra regional, de lenguaje regional, pero de contenido universal, pues. ¿Sabes? Eso mismo se permea, lo puedes adaptar para cualquier estado de la República Mexicana, lamentablemente y seguramente para muchos de los países de Centro y Sudamérica, ¿no? Te decía esta cosa de los estratos, no pensando concretamente en las clases sociales, tanto como en los ritmos, en el uso del lenguaje y en cómo son tres voces que pertenecen a esferas diferentes y que Ajá. convergen en escena a partir de puntos en común, que tiene que ver con el hecho de todo lo que se construye alrededor de la criminalidad y de cómo se gesta una desaparición, ¿no? Como bien lo has dicho, me ha parecido una imagen muy poderosa, la mesa de tres patas, ¿no? Y precisamente te quería preguntar, para profundizar un poquillo en la obra, ¿cómo fue que el proceso de creación de estas tres voces, porque una es muy íntima y muy personal porque es que parte de tu propia experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, la voz de Lucía y la voz de Pablito, que son tres voces que se distinguen claramente distintas en escena, que son voces autónomas y que es una peculiaridad del teatro en general, esta
facultad de reproducir la oralidad, pero que también se construye desde el texto, ¿no? Entonces quisiera que entramos un poquillo por allí a el proceso de escritura de Tamaulipas. La facultad de reproducir la oralidad del teatro está gestado en el texto, totalmente, pues, ¿no? Ya sea una obra original o una adaptación, está siempre desde el texto, ¿no? No es, si en dado caso que sea una propuesta de dirección, es una propuesta de dirección que nace desde la adaptación del texto. No es algo que se haga ya sobre la escena, sino que siempre empieza en la palabra escrita. Y en mi caso, la verdad es que pues las tres voces me habitan, o sea, yo las tengo. La mía y mi forma de expresarme artísticamente, pues es también, vaya, a través de otras voces. Lo personal o en mi vida íntima, pues, el texto de Diana, que es la que es mi voz, que es más poética, pues, o que tiene más analogías, metáforas. Bueno, yo escribo, pues, y escribo mucha prosa poética, como sabes bien tú. Entonces, ese texto está construido, está cosido por frases, memorias, recopilaciones de textos que escribí durante 10 años. O sea, ese texto yo lo comencé a escribir, por decir, en 2006, cuando Diana desapareció, con mis cavilaciones y tal. Y en 2016, que fue el estreno del monólogo en microteatro que actué yo, al ser una obra documental, cuando no es que yo prioritariamente trabajé como actriz, aunque tenga formación actoral, es un texto cosido, con muchos, pues, pero es un texto cosido de textos de 10 años, ¿no? Entonces, tiene muchísimo que también considero que está desde la dramaturgia el no lugar de los desaparecidos, porque no es que ni están muertos, ni están vivos, ni no están, pero sí están. Entonces, como no hay un lugar para nuestros desaparecidos, ni para las emociones que para nosotros traen los desaparecidos, porque es curioso, ¿no? O sea, como hablas de ellos en presente, hablas de ellos en pasado, los sigues esperando, van a volver, no, te cambias de casa, es decir, hasta legalmente, no hay un montón de complicaciones al respecto. Entonces, en ese sentido, mi voz es la de Diana, pero también mi voz es la de Pablito y también mi voz es la de Lucía. ¿Y por qué? Porque dramatúrgicamente construimos a partir del diálogo, y entonces aunque estos monólogos pareciera que no se hablan, sí hay una comunicación entre ellos, como bien dices en tu entrevista, hay guiños, pues, ¿no? Tienen una historia que comparten, aunque pareciera que están divididos, porque sí lo están, pero pertenecen al mismo mundo criminal, operando desde distintos lados. Porque es una gran telaraña el mundo criminal, prácticamente indescifrable, ¿no? Esta es una propuesta que yo hice para sostener el discurso sobre la pregunta de la posibilidad de duelo, de realizar un duelo en el caso de los desaparecidos. Y, digamos, fonéticamente o sonoramente, ¿cómo es que tengo yo estas voces en mí? Porque, por dos cosas. Es decir, yo crecí en una escuela privada en Ciudad de Tamaulipas, y entonces, pues, mis compañeras son las hijas de los políticos, pues, ¿no? O las hijas de gente que, pues, no era política, pero digamos que tenía negocios cercanos al mundo de la política, tal vez no tan lícitos, ¿no? Entonces, este universo de gente lo conozco perfectamente, lo comparto, o sea, ahí crecí. Entonces, entiendo bien cómo es esta forma de hablar, cómo es la cosa de obviar lo obvio, cómo hay un discurso siempre velado con respecto a todo. Lo conozco perfectamente bien, y entonces al crear el personaje de Lucía, pues pude darle esa voz que a mí me habita y que también que yo misma hablo. Yo hablo esa lengua. También hablo la lengua de Pablito, ¿no? En términos fonéticos. Porque mi mamá, hay una oficina de gobierno que se llama DIF, que es el Desarrollo Integral de la Familia, que depende de gobierno y de las municipalidades en México, y mi mamá es abogada y siempre, por muchos años, estuvo a cargo de las oficinas de gestión social
de la parte jurídica en esos sistemas. Entonces yo todas las tardes pues oía mil historias de la injusticia, de los problemas de otro universo que estaba en mi ciudad y sus Claro. problemáticas, ¿no? Y además, yo he hecho siempre toda mi vida muchísimo trabajo social y también cuando Diana desaparece, yo me voy a vivir de la Ciudad de México a Nuevo Laredo y estoy allá como un par de años, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera. Yo soy del centro del estado, donde Diana desapareció, donde también hay otro universo porque es un lugar de población flotante, de migrantes, es distinto también el lenguaje y la oralidad también, a consecuencia de ello. Y yo hice también muchísima labor social, entonces conozco perfectamente la construcción del sonido de la oralidad, porque también me habita esa voz. Entonces, no son voces que haya yo construido, pensaría, sino que usé las voces que me habitan para que así hablaran los personajes que sí construí. Porque lo que pasa con Lucía y con Pablito, que son estas otras dos patas de la mesa, es que lo único de todo lo que cuentan que no existe es ellos. Es decir, a estos dos personajes les monté yo las mil y una historias y anécdotas o puntos de vista que he tenido yo, lecturas a lo largo de toda mi vida, con respecto de estas esferas que ellos representan. Claro. Y es que precisamente yo, al leer el texto, que es un texto sumamente fuerte por muchas cosas, porque no solo eh, mete el dedo en la llaga a una herida que está permanentemente abierta en México y que aunque no tengas como una historia personal donde algún familiar, alguna persona cercana haya desaparecido, estás todo el tiempo metido justo como en el miedo, ¿no? Es justo ese vacío que está entre esa realidad que está todo el tiempo amenazando que te puede tocar a ti, ¿no? Entonces siempre me parece que es justo un texto que mete el dedo en esa llaga, pero además es un texto que permite escuchar las voces de estos personajes desde el propio texto. Es decir, en escena me parece que es mucho más sencillo porque hay personas de carne y hueso que le están dando su voz y su cuerpo a los personajes y puede pensarse o sentirse, digamos, ya en la convivencia del teatro, que tiene un poco esto, pero del propio texto me llamaba la atención que se sientan tan claramente distinguibles, tan vivas, y por eso interesa un poco ahondar en ello. Y es bien interesante y muy cierto, además, también lo creo, que son que no son voces que hayas construido, sino voces que te habitas y que estás usando para construir personajes. Esa reflexión me parece muy interesante y muy atinada. Justamente alguna vez, en mi única incursión que he tenido de escritura dramatúrgica, justo retomé mi propia experiencia trabajando en ciertas zonas del Estado de México, en Tlalnepantla en concreto, y justo la forma de hablar de estos personajes en estos lugares, creo que no lo había pensado, pero justo parten de esa experiencia, son voces que me habitan, ¿no? Entonces es bien interesante escuchar ese proceso, pues, en la escritura dramática y muy particularmente ese texto eh, tan fuerte y tan necesario, considero, de ponerse en escena. Y precisamente para dar una pequeña muestra de lo que representa esto en escena, quisiera ver si nos puedes leer un fragmento de la obra para poder dar una ventana de cómo se escucha esto en... Claro, ¿les parece bien que sea un fragmento de Diana? Buenísimo. Clarito conservo en la memoria el baño de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey. Entré y te vi. Topé con tu fotografía pegada en los mosaicos. Se busca a la jueza Diana Margarita Canales Cárdenas, desaparecida el 10 de abril de 2006.
Agaché la mirada, como si en la altura llevara derrota. No pude verte a los ojos. Recuerdo perfectamente ese día. Yo buscándote y tú pegada en un muro de baño de carretera. La jueza vestía una falda verde y una blusa de seda. Yo tenía una de tus blusas de seda, una de color beige, y la perdí. Tengo algo de cada muerto y jamás he sabido cuándo es que comencé a contarte entre ellos. Yo tenía esa camisa tuya y la perdí. Primero pensaba que estaba en algún cajón o empaquetada en la mudanza, pero no, la perdí. Tengo una prenda de cada muerto y la tuya la perdí. Es absurdo, ¿no te parece? Tan absurdo como que te hablo, como si escucharas. Mi querida Diana, ¿dónde estás? ¿Dónde dejó de rodar tu cabeza? ¿Será que fue un balazo? ¿O un golpe en la nuca? No has estado entre los cuerpos de ninguna fosa, ni tampoco regresaste al cobro de tu rescate. Nada de ti. Y contigo todos, necia. ¿A quién sino a ti se le ocurre trabajar en un pueblo cruzado por la ribereña? Al vestirte de brava te salió mal el tiro y al final fuiste alcanzada por las flechas Diana, Diana dardeada, herida de muerte. ¿A quién carajo se le ocurriría estar por la ribereña en una troca nueva? Más a ti. Chingada. Pasaron años antes de que colgaran de nuevo las fotos familiares en la sala. Siempre estaban en el pasillo, con el foco fundido. Ahí colgada, con el resto a oscuras como mausoleo de camino entre los cuartos y la cocina. La cocina. Donde está la lavadora sobre la que estabas sentada el día que me dijiste que estabas embarazada. ¡Bájate de ahí que le vences la tapa! Te gritó tu mamá y te reíste mirándome con complicidad. Qué linda mirada esa la tuya que brillaba silente. ¿A quién más? Como a mí. Sedujiste con esos pactos tuyos de mirar sonriendo, sin nada que decir. Qué ojos se quedaron mudos después de ver cómo te asesinaban. Luego de saber lo que es traer perdido a alguien, uno es capaz de besar las manos de quienes tienen la gentileza de aventar cuerpos despedazados en la orilla de la carretera. Porque el que alguien esté desaparecido provoca que los tiempos presente y pasado se mezclen como agua puerca y hasta que la respiración vuelve a estar en calma, el pasado se queda abajo, en el fondo de los suspiros. Te fuiste llevando contigo la punta de la soga que traigo amarrada en el cogote. Me acuerdo que tu marido dijo que no quería cambiarse de casa por si volvías. Ya no viven ahí. Han pasado 15 años sin ti, Diana. ¿Quién sabe a mí qué me dio contigo? Con ganas de que me digan, ya pasó, ya pasó. Pero no pasa. ¿Cómo se le pasan a uno sus desaparecidos? Y ya. Me quedo con esta sonrisa media asta. Es decir, me siento muy afortunado de poder escuchar la pieza de tu voz. Y es una pieza que a mí me parece una pieza hermosa, pues, estéticamente hablando. Pero, uy,
es bien fuerte, ¿no? Entonces, por eso digo que tengo esta sonrisa a media asta. Ajá. Y bueno, pues eso, creo que va a ser una, una conversación bien, bien interesante la que tendremos el 23 de abril en el encuentro con otros escritores y con otras voces eh, a las 18 horas acá en el Centro Cultural Español. Y yo me quedo súper, súper agradecido por la conversación, Jessy. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Giorgio, por, por invitarme a este evento tan lindo que tendremos próximamente y que esperamos.